Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy bien, buenas noches a ustedes, nuestros amigos televidentes de su programa En Tres Puntos. Como siempre, agradeciéndoles a ustedes que nos permitan compartir estos temas en esta próxima hora. Aquí en su canal, RNN, canal 27, de 10 a 11 de la noche, de lunes a viernes. Aquí estamos fiel a ustedes, que son la materia prima del programa, como dicen. Gracias, Guillermo. Buenas noches a ti, buenas noches al país. Que noche tras noche, de manera tan especial, a esta hora de la noche, pues nos permite entrar a sus hogares y llevarle informaciones precisas, seguras y que permitan que nuestros amables telespectadores, al acostarse, sepan que han sido bien orientados. Guillermo, ¿cómo está la política? Bueno, vamos a ver los precios de los combustibles, como siempre lo compartimos. Mañana permanecen con su precio igual al de la semana que recién finaliza, a pesar de haber bajado el precio del crudo del petróleo. Está el de Texas, que es el que se utiliza como referencia, West Texas, a $95 más o menos aproximadamente el barril. Y esto se debe a lo que han dicho las autoridades, que no ha tenido ninguna reducción por el subsidio que el gobierno le ha colocado, que no lo han aumentado en la proporción que él mismo ha subido, y por ello entonces no se refleja la reducción en esta semana, a pesar de haber bajado a nivel internacional el precio del barril del petróleo. Eso dicen las autoridades. Bien, entonces vamos a ver. Nosotros esperamos que este conflicto internacional entre Estados Unidos, Irán e Israel pueda llegar a un término de que se puedan sentar en las mesas de las negociaciones y se puedan deponer esas actitudes bélicas que hay entre estos países, porque en la medida que ellos se mantienen con este conflicto al rojo vivo, como decimos popularmente, pues no hay duda que los precios de los combustibles se disparan. Y ya lo hemos visto por el comportamiento global y ante esta crisis, el impacto, la percepción que cuando se crea, ya sea a favor o en contra, pues ahí se refleja esa fluctuación de los precios de los combustibles, Balcácer. Mira, Guillermo, el asunto ya de la guerra de Irán o los Estados Unidos contra Irán e Israel aparentemente ha llegado a su fin. Por una razón. Tú sabes que el presidente Donald Trump, el Congreso le permite solamente 2 meses en el estado en que estaba manejando el asunto de guerra. Y ya no solamente en las redes del presidente de los Estados Unidos se habla de el final de la guerra, sino que ya la Casa Blanca emitió un comunicado que lo envió a el Congreso de los Estados Unidos, notificándole el final de la guerra, e inclusive después que se notificó oficialmente esto, hubo un cierto intercambio entre Irán y los Estados Unidos, pero Trump dijo que a pesar de eso se mantiene el estado de paralización, el estado de la guerra totalmente. Vamos a ver en qué esto va a parar, pero ya no es un asunto solamente de la presidencia norteamericana, es un asunto ya de la política exterior, e inclusive opinó al respecto el secretario de Estado, Marco Rubio.
Así es. En otro orden tenemos que diferentes organizaciones sindicales a nivel local e internacional celebraron un foro alusivo o con el tema de la seguridad social. Y allí se manifestaron los representantes de los diferentes gremios laborales nuestros, haciendo un llamado a la clase política, al Congreso Nacional, para que la modificación que se pretende introducir a la ley de seguridad social sea más abierta, sea consensuada, participativa, porque ellos se están quejando en el sentido de que a ellos los están excluyendo, al sector laboral, a los gremios. Y creo que es justo sí, que se tomen en cuenta para que haya un equilibrio y se pueda evacuar una ley del Congreso Nacional consona, que sea diferente realmente a la que tenemos y consona con el deseo que tiene el pueblo dominicano de que haya una verdadera ley de seguridad social y no una ley de inseguridad social como nosotros le hemos llamado. ¿Y por qué le llamamos ley de inseguridad social? Le llamamos así porque en la práctica realmente eso es lo que es. Le transmite, o no diríamos le transmite, se le aplica al trabajador una ley que realmente no cumple con las condiciones mínimas o básicas para que una persona, después que haya laborado durante 30, 40 años en una empresa, pueda irse con tranquilidad a su casa. Esta ley lo que hace es llevarle intranquilidad. ¿Por qué? Porque cuando una persona cumple las 360 cotizaciones que todavía no se han cumplido porque se empiezan a cumplir en el 2033, estamos en el 2026, 7 años faltan, salvo aquellas que por la edad o por situaciones de salud o por, entre otras situaciones que prevé la ley, ya han optado por este tipo de beneficios, entre comillas, que lo que son las pensiones y las pensiones y las jubilaciones conforme a la ley 8701. Se va una persona sin seguro de salud para su casa. Eso es lo peor. Y si se va con la 8701, se va con el promedio de su salario de un 39% aproximadamente. O sea, si usted gana 100,000 pesos, usted se iría para su casa con 39,000 pesos y sin seguro de salud. Inmediatamente usted sale, a menos que usted no solicite un subsidiado por SENASA o un plan para jubilados, que lo hay en SENASA, porque pero las otras, hay que pagarlo. y hay que pagarlo, pero las otras no. Solamente así usted puede ir, sí, con muchas limitaciones. Y otra, que una persona después que pase de los 70 años es un pandemonio para usted colocarlo como dependiente en una de las ARS, porque solamente lo ven desde el punto de vista económico, la parte financiera solamente. Y yo siempre he dicho que esto es un cartel financiero que administra las AFE, la Seguridad Social, las ARS y las AFP. Porque, caramba, entonces el legislador está para garantizar que se preserven esos derechos fundamentales de los dominicanos y las dominicanas. Pero todavía no vemos una luz en el camino, esperamos verla. Y lo que uno espera realmente, que después de 20 años que tiene dando vuelta esta ley a los fines de hacerle una modificación integral y significativa, pero todavía no vemos esa luz que queremos ver en el camino, aunque hay asomos que sí, que se puede en esta próxima legislatura trabajar arduamente en ella,
pero lo que esperamos es que la balanza se equilibre, que no haya un desbalance, que no solamente vaya para un solo lado los beneficios, sino que haya un equilibrio para beneficio y tranquilidad del pueblo dominicano, porque en un momento el pueblo se va a cansar y va a actuar de una manera que vamos a perder todos. Lo penoso, Guillermo, es que aparentemente las autoridades del gobierno no saben cuál es el papel de la oposición y no saben cuál es el papel del que tiene el poder. Yo he estado oyendo en estos días unas declaraciones del señor Miguel Seara Hatton, economista, gerente de, que tiene que ver con la salud, Miguel Seara Hatton. Miguel es un técnico. Sí, pero la institución... Él es el que está en la Cisarril. La Cisarril, perdón, se me fue un lapsus. Él ha estado hablando de cosas que deben resolverse y que no sean solo en beneficio de las ARS. Él habló mucho de eso y yo me pregunto, ¿es que cuando se nombra un funcionario no puede acercarse al presidente y decirle que someta una ley al Congreso? Es que un funcionario habla para los medios como si fuera Guillermo, que todos los que estamos en el país fuéramos unos ignorantes. Los funcionarios están para funcionar, para hacer que las cosas se cumplan, Guillermo. Entonces, el señor Seara Hatton habló así como está usted hablando, como si fuera un agente de la oposición, un analista político, un conductor de un programa, pero que no tiene ninguna fuerza para hacer que se cumplan esas cosas que él está diciendo, Guillermo, que deben ir en beneficio del pueblo dominicano. Así es, vámonos a nuestra primera pausa comercial y de inmediato vamos a regresar. Muy bien, continuamos en este su programa en 3 puntos. Balcácer, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar en el segmento anterior de los precios de los combustibles, de la situación del Congreso que realizaron varios gremios laborales, tanto a nivel local como a nivel internacional, sobre la seguridad social, y ahí abordamos esos temas que son de sumo interés para el pueblo dominicano, el tema de la seguridad social, porque requiere de la atención del legislador, de la clase política, para que se sensibilicen y se le pueda brindar por lo menos condiciones mínimas en cuanto a la seguridad social cuando una persona ya decida por causas naturales retirarse a su casa a descansar, que se vaya con un sueldo por lo menos decente, que se vaya con la seguridad en cuanto a la salud, con un seguro de salud, que pueda también ir a cualquier centro médico a recibir las atenciones sin la preocupación de que eso pueda incurrir en un sacrificio fuera del alcance de esa persona en términos económicos, que eso es el pan diario de cada día. Entonces no es posible, señores, que podamos seguir con estas situaciones. En otro orden, Balcácer, tenemos que el caso tan sonado que se hizo viral del coronel Fausto Madé Ramírez, acusado de agredir a una joven en la zona oriental y que fue sometido a la acción de la justicia, suspendido en sus funciones hasta tanto la justicia determine la culpabilidad de este o no. O sea, cumplir con el debido proceso, porque no nos cabe la menor duda de que culpable
aunque en términos teóricos se pueda decir que hay que esperar una sentencia, pero este señor no merecía estar en una institución como la Policía Nacional, lamentablemente. Y se le conoció medida de coerción consistente en prisión, con el rango que lo ostenta, lo enviaron a una cárcel privilegiada que tienen los policías, que es aquí en Mano Guayabo. Ahí él está cumpliendo la medida de coerción. Pidieron una revisión de la medida y el tribunal ratificó nuevamente la medida de coerción consistente en prisión. Yo creo que esta persona debe ser procesada y lo más conforme a lo que establece la norma del debido proceso, pero no hay que buscar no hay que buscar la quinta pata al gato aquí para que esta persona se le aplique todo el peso de la ley. Yo soy de la teoría que por lo menos se vaya con su pensión, pero que lo saquen de manera deshonrosa de la institución, pero que no pierda sus derechos laborales adquiridos. Eso ahí sí, yo estoy en eso, yo estoy plenamente de acuerdo. Ahora, lo que sí entendemos que ya en lo que respecta a las demás responsabilidades que la ley estipula, que sí, que se le apliquen todo el peso de la ley en ese sentido, porque una persona así, reitero, no debe permanecer en una institución llamada del orden y que eso le sirva de ejemplo a algunos trujillistas, para no utilizar otro término, que todavía están en esa institución, con ese espíritu, reitero, trujillista, que todavía permanece en la Policía Nacional, en muchos trogloditas, como dice alguien por ahí, a pesar de que la Policía Nacional fue creada en la propia tiranía de Trujillo, pero todavía ese espíritu no se sale de muchas mentes, diríamos, macabras que hay ahí. Mire, en muchas cosas de las que usted ha dicho yo estoy de acuerdo, en otras no estoy de acuerdo. Él no ha cometido, desde mi punto de vista, ningún acto que merezca ser expulsado deshonrosamente de la policía. Yo creo que se ha hecho lo que dice la ley, se ha enviado a la justicia ordinaria, pero también se ha cumplido con lo que dice, está dentro del Código Policial. En este caso, lo tienen preso en una cárcel que ha existido siempre para el listado de la policía en Mano Guayabo. Y oficiales, listados y oficiales. Listados y oficiales. Entonces, él, hasta que un juez no lo encuentre culpable, la policía no lo va a expulsar, porque también la policía tiene que cuidar quienes le han servido durante muchos años. Él es un hombre de un carácter muy fuerte, cometió actos de barbarie, se pueden decir, en contra de una ciudadana, pero la policía no puede actuar por la presión mediática. O bien, para eso hay un juez y para eso en la policía siempre ese tipo de situaciones la manejan con los militares, con los policías detenidos allá en Mano Guayabo, que es una lomita donde está eso, donde ellos están prácticamente, no están detrás de una reja, pero de ahí a expulsarlo de forma deshonrosa de la policía. Yo creo que la policía no va a hacer eso, porque en la milicia expulsar un militar de forma deshonrosa tiene que haber cometido otro tipo de hechos que no son el haber abusado de un ciudadano o de una ciudadana, no queriendo decir que eso no tenga valor, pero por esa situación no lo van a expulsar deshonrosamente. Bueno, por las actuaciones y por el prontuario que tiene, doctor, califica conforme... Pero estaba dentro de la policía. No califica para que lo expulsen, pero para no que lo cancelen. Ahora, si fuera un hijo de Machepa, un simple raso, ya hace rato que estuviera friendo tusa en su casa, como pasó con por ejemplo, con un miembro del ejército, un raso, que porque pidió una licencia y hubo unas diferencias ahí con el jefe inmediato de él en Pedernales,
lo cancelaron de manera deshonrosa, sin calificar, que ahí sí no calificaba de manera deshonrosa, con una tachadura, diríamos, en su hoja de servicio durante el tiempo que duró. Lo que pasa es que mientras la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se manejen siendo juez y parte en muchos casos, siempre va a primar las influencias, los intereses, el enyavismo, como ellos le llaman, y los hijos de Machepa, entonces que se lo lleve quien lo trajo. Eso sí me da pena a mí ver ese raso que fue cancelado de manera deshonrosa, sin ninguna justificación para que le colocaran esa falta. Entonces ahí debe de haber una verdadera transformación, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional, aunque ha ido lentamente con el tiempo. Usted recuerda cuando existían los tribunales militares y policiales. Sí, pero ahí era que se cometían diabluras, bien, para decirlo en un término llano, porque los propios policías y militares eran los jueces, eran los fiscales, juez y parte, y ahí se tapaban todas las diabluras. Pero eso por lo menos se ha superado. Pero déjeme decir, el hecho solo de que esté un coronel con 30 y tantos años, y no que yo esté de acuerdo con los hechos cometidos, pero el hecho que esté preso y con toda la posibilidad de perder su rango, ya yo creo que es suficiente. Es un alto oficial de la policía que sirvió durante muchos años, y yo soy de los que considero que los rangos hay que tenerle cierta consideración. Y si ya él llegó a ese nivel, lo que tiene que la policía es tomar la jefatura y el presidente de la República, porque usted sabe que un alto oficial tiene que ser cancelado por un decreto. La consideración que deben de tener con él es la misma que él tuvo con los ciudadanos, que no fue la correcta. Yo creo que ahí yo difiero de usted, en el sentido de que para ese tipo de personas que violentan los derechos humanos y el derecho de las otras personas, realmente no debe de haber paños tibios. Debe de actuarse, yo reitero, debe de solicitarse después que se termine el debido proceso, a pesar de que él tiene el tiempo ya suficiente para que lo retiren, que se agarren de ahí, lo retiren a él lo van a retirar de inmediato y se olviden de procedimiento ninguno. A él lo van a retirar. Yo le digo a usted que no se da. Y eso fue ese caso que salió y que se hizo viral. Pero los otros que aparecieron ahí, y es tan bárbaro, porque ¿quién lo está defendiendo? Y no es que no tenga derecho a defenderlo, un coronel activo de la Policía Nacional. Y es tan bárbaro, uno de ellos, que se atrevió a decir que esos videos que estaban saliendo eran creados por la inteligencia artificial. Pues yo creo que todavía están en la época de Concho Primo. Yo estoy de acuerdo con usted en que debe darse un ejemplo con eso, para que otros oficiales no incurran en hechos como ese. Ahora, de ahí a que la policía le dé de baja deshonrosamente. Si le dan de baja deshonrosamente, entonces no pueden darle una pensión. Y ya con el tiempo que él tiene... Si es de manera deshonrosa, hay algunos beneficios que lo pierden, hay otros que no. Hay otros que no. Bien, diga usted. En la política, vamos a hablar un poco de política. Dele. Mire, se ha estado hablando mucho en estos últimos 2 o 3 días de las posibilidades, que la gente tiene una mente muy febril, que el PLD piensa hacer una alianza con el PRM. Bueno, vamos a ver el tema porque el tráfico nos está haciendo señas que vamos. Muy bien, vámonos a nuestra siguiente pausa comercial, de inmediato regresamos. Muy bien, continuamos en este su programa en 3 puntos. Adelante Balcácer, con su tema. Decía que se está hablando mucho de los acuerdos desde ya. ¿De los acuerdos? De los acuerdos políticos desde ya. El PLD, que es el partido que prácticamente está en la tercera posición, se habla de que pudiera hacer un acuerdo con el PRM.
Esto crearía un impacto político tal que haría que el PLD prácticamente desapareciera, porque no hay las condiciones dadas para que la gran mayoría de personas que todavía militan en dicho partido pues acepten una alianza con un partido que a 3 años en este momento en el gobierno no ha tenido la más mínima condescendencia, no solamente por las persecuciones políticas a personas corruptas que haya hecho el PRM, o posiblemente corruptos, porque la justicia todavía no ha determinado, sino porque los PLDistas, la base, la dirigencia media del PLD, no ha gozado de ningún privilegio en este gobierno del PRM. Y mucho menos gozaría si llegaran a apoyarlo y ganar en una tercera ocasión el Partido Revolucionario Moderno. Donde yo veo más fácil, Guillermo, que pueda haber una posible alianza, aunque como dicen muchas personas, la fuerza del pueblo se tragaría toda la dirigencia del PLD. Pero hay una razón, Guillermo. El problema es que hay una alianza silenciosa. Hay una alianza que no tiene que ser estratégica. Hay una alianza que viene porque el 80% de los dirigentes de la Fuerza del Pueblo vienen del Partido de la Liberación Dominicana, el 80% o más. Vienen siendo como si fueran primos hermanos. Usted más fácil tiene una relación desde el PLD con un dirigente de la Fuerza del Pueblo que con un dirigente del PRM que no tiene ninguna relación. Yo lo que creo es que Danilo Medina fácilmente no va a aceptar ese tipo de acuerdo con la Fuerza del Pueblo. Hay unos problemas que no lo permiten, pero la mayoría de la dirigencia de la Fuerza del PLD está claro que en un momento determinado lo más importante para ellos es que el que llegue al poder en el 28 sea una persona que le garantice por lo menos que le garantice acceso directo o indirectamente a lo que son los empleos públicos, a lo que son los cargos públicos y que encuentre fácilmente, Guillermo, siempre un amigo, ex compañero que militó con ellos dentro del PLD. Y por eso yo soy de lo que considero que cada día más la dirigencia del PLD está más inclinada a hacer un acuerdo o a irse directamente a la Fuerza del Pueblo. Bueno, mire, en la política no hay nada escrito, como dicen. Sí, 2 y 2 no son 4. Sorpresas a veces que uno no se la imagina, pero son situaciones propias de la política. Y cuando usted habla de las posibles alianzas entre los partidos de oposición para las próximas elecciones, es un asunto complejo. Y es complejo por diferentes situaciones. El Partido de la Liberación Dominicana debe de jugar a una fórmula con mucho tacto, porque hay 3 partidos del sistema, que son los principales 3 partidos políticos, el Partido Oficialista, el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo. Y entre estos 2 hay una disputa entre quien se quede con el mayor pastel, como dicen. O hay algunos analistas políticos que dicen que si se efectúa esta alianza entre el PLD, Fuerza del Pueblo, el que más perjudicado sale es el Partido de la Liberación Dominicana, porque se tragaría posiblemente la Fuerza del Pueblo al PLD. Otros dicen que probablemente le convenga mejor hacer una alianza con el partido oficialista porque puede haber un mayor nivel de garantía para la permanencia del Partido de la Liberación Dominicana dentro de las fuerzas políticas que sobrepasen el porcentaje que establece la ley como fuerzas políticas mayoritarias. Y hay
hay que ver realmente el comportamiento de la clase política, cómo se va a manejar. Y otros dicen que probablemente el Partido de la Liberación Dominicana haga lo propio que hizo la Fuerza del Pueblo en el 2020, que no formalice un acuerdo y que realice un acuerdo por debajo de la mesa con el partido oficialista. Que prácticamente es lo que eso se piensa. Ajá. Pero con el perdón suyo, que le voy a interrumpir su comentario, el asunto está que para los intereses propios de la alta instancia del PLD, llámese Danilo Medina, y otro más, porque hay otros que no están de acuerdo con una alianza con el PRM. Por ejemplo, Charlie Mariotti lo dijo públicamente en la otra semana, que jamás. Entonces, si jamás, es que nunca. Eso es normal. Entonces, sí. Con el PRM, ellos no desaparecerían totalmente, es verdad. Con la fuerza del pueblo, es donde ellos encuentran que pueden cobijarse mejor, aunque no el grupo de Danilo Medina, que son los que dirigen el PLD. Pero la base media, la dirigencia media y la base del Partido de la Liberación Dominicana está entendiendo, y así se escucha claramente cuando usted habla, que para una alianza con el PRM, una alianza con la fuerza del pueblo, porque la mayoría de dirigentes de la fuerza del pueblo en los barrios, vamos a poner en los barrios, y la mayoría de los dirigentes del PLD en los barrios, hace 4, 5, 6 años hacían políticas juntos. Lo que pasa es que ahí entra el tema, que eso solamente aplicaría, dicen algunos, para los dirigentes políticos de abajo, no para la organización política per se. Que para la organización política no le convendría. Ah, no, para la organización política. Exactamente. Entonces, hay que reconocer también el trabajo que viene realizando Danilo Medina principalmente como líder de esta organización en los actuales momentos, que ha salido al ruedo político sin descansar un momento, recorriendo el país a los fines de mantener viva esta fuerza política que en las últimas décadas jugó un papel en el país significativo y que fruto de esas divisiones y de esas malquerencias se dividió, como ha pasado con otras fuerzas políticas, con el propio PRD. Y nosotros siempre hemos cuestionado, caramba, que cómo es posible que no se aprenda la lección. Algunas organizaciones o las organizaciones políticas que se han visto en este tipo de situaciones. Las divisiones afloraron en el PRD y hicieron que se perdieran elecciones, como el caso, por ejemplo, de 86, cuando volvió el doctor Joaquín Balaguer al poder, algo que se pensaba que no podía ser jamás, que el Partido Reformista Social Cristiano con el doctor Balaguer a la cabeza no podían volver. Sin embargo, fruto de esas divisiones entre Jacobo, Jorge Blanco y el propio Peña Gómez, le dieron el triunfo al doctor Joaquín Balaguer. Y lo propio pasó ya en el gobierno de Hipólito Mejía también, cuando hubo esa división del PRD y que se creó el PRM. Lo propio pasa entonces en el Partido de la Liberación Dominicana, que vemos que el Partido de la Liberación Dominicana nace fruto de esas divisiones que se originaron en el PRD también. En el 73. Claro, en el 73, correcto. Y el PLD debía de aprender esa lección realmente, pero no la aprendió, la repitió. Y ahí vemos los resultados. Un partido revolucionario moderno, recién creado, creo que fue en el 16, 15. 16, 14, por ahí. Y 6 años después, en el 2020, gana la presidencia de la República. Entonces, caramba, deben de sentarse a pensar realmente, fríamente, que la unión realmente es como dice ese viejo refrán popular muy conocido, la unión hace la fuerza. Pero mire, de la decía antes a arriba. Lo que pasa es que cuando Balaguer volvió en el 86, la ley le daba facultad a Balaguer para ser candidato de nuevo.
Lo que pasa con el PLD en este momento. No, legalmente no, eso no hay problema. Era desde el punto de vista de... No, yo sé, pero es para decirle. Sí. Pero en el PLD, Danilo, todo el que hace política, no conozco a nadie que haga política, que no tenga aspiraciones de empleo o de cargo o de bienestar. En este momento, Danilo Medina, con todo el respeto que me pueda merecer como el presidente de la República, no tiene nada que ofrecerle a la dirección del Partido de la Liberación Dominicana. Oye, no puede ser candidato jamás, no puede decir yo voy a aspirar, yo voy a dirigir, yo voy a nada. Simplemente lo que le va a dar el PLD es el poder, la fuerza necesaria para aglutinar una serie de gente que tiene compromiso político con Danilo Medina. Ahora, si él pudiera decir yo voy a ser candidato en el año que sea, no en el 26, no en el 28, en el 32, pues él le diera una esperanza a sus seguidores. Pero él no puede brindar esperanza. Él lo único que puede brindar es organizar bien un partido para llevar un buen candidato. Es lo más. Vámonos a nuestra última pausa comercial y de inmediato regresamos. Muy bien, y vemos que el periódico Diario Libre, Balcácer, anuncia que el lunes va a salir una encuesta política y de gobierno. Vamos a ver cuáles serán los resultados de esa encuesta, que esos resultados abarcan la valoración de la gestión gubernamental y la preocupación de los ciudadanos a través de ese reconocido medio de comunicación, Diario Libre. Este lunes se espera la primera entrega de esa encuesta Gallup Diario Libre a los fines de presentar ese estudio nacional que analiza la percepción, como decíamos anteriormente, las actitudes y las preferencias políticas de la población adulta de la República Dominicana, la que tiene derecho al voto, sobre la situación del país, la gestión de gobierno y las principales figuras políticas y las expectativas electorales de cara a las elecciones del 2028. Quizás muchas personas puedan decir que es muy temprano, pero eso va dando una perspectiva del momento, no de lo que puede ser. De lo que pudieran ser, no necesariamente esos resultados se pueden reflejar en el 2028, pero en los actuales momentos crean sí un resultado en cuanto a la percepción del electorado en la República Dominicana. Por otro lado, Guillermo, la Junta Central Electoral emitió en el día de hoy un comunicado declarando su oposición al posible proyecto de ley que piensa introducir, según palabras de don José Río Prespó, director de presupuesto, que se piensa introducir al Congreso el 1 de julio para poder el Estado disminuir a un 50% el dinero que se le otorga a los partidos políticos para que se mantengan activos, se mantengan organizándose. Y además la Junta les recordó al Estado que en este 2026 del 25% que tenía que entregarle, oye, del 25% de la nación que había que entregarle a los partidos políticos, se los redujo automáticamente a un 12%, de un 25%. Y de eso no se había comentado prácticamente nada. Entonces, dice la Junta que del gobierno introducir eso, primero, esto está en contra no solamente de la ley que tiene que ver con el asunto del porcentaje que hay que darle a los partidos políticos, sino que está en contra de la Constitución, porque esto va a afectar grandemente la estabilidad económica, financiera de los partidos políticos, porque en este país no podrían los partidos políticos subsistir sin la ayuda del gobierno o bien sin la ayuda del Estado
no del gobierno, según dice la ley en la República Dominicana. Bueno, don Alcázar, en otro orden también, nosotros hemos visto las declaraciones de los diferentes partidos políticos, de oposición específicamente, respecto a las declaraciones, a las pretensiones del gobierno de someter en el mes de junio una modificación a la ley de presupuesto y rebajarle el presupuesto que reciben los partidos políticos. Los partidos de oposición han emitido algunas declaraciones rechazando esta actitud y la rechazan en el sentido de que no tienen, la rechazan en términos, diríamos, teóricos. Bueno, lo decimos así porque la oposición no tiene la mayoría en el Congreso Nacional para parar una modificación a la ley. Y esta reducción del presupuesto que se le entrega a los partidos políticos tiene que ir al Congreso Nacional obligatoriamente porque ese dinero está presupuestado y es mediante una ley. Sin embargo, si el gobierno toma la decisión de hacerlo, no tendría mayores obstáculos en el Congreso. Sí, los obstáculos lo están teniendo a nivel de las declaraciones ante la opinión pública de los principales líderes de estas organizaciones que han dicho que en el 2022 también se les redujo un 50% de lo que recibían y que ahora se les quiere reducir de ese 50% que se les dejó otro 50 más. Y la Junta Central Electoral se ha pronunciado en el día de hoy y ha dicho que esto trastornaría el manejo financiero de las organizaciones políticas. Me llamó mucho la atención esta declaración para ver, o sea, por parte de la Junta Central Electoral en defensa de los partidos de oposición que han hecho una declaración en ese orden. Los partidos de oposición se quejan porque dicen que al único que le beneficia esta decisión es al partido oficialista porque utiliza las acciones del gobierno de manera indirecta o de manera directa también le benefician, repercuten en favor de la organización oficialista y en contra de los partidos de oposición que no manejan el presupuesto nacional y no tienen la forma de cómo responder ante la población como lo tendría el partido oficialista. Entonces, eso hay que verlo con mucho cuidado porque la democracia, independientemente de que yo soy partidario de que no tenemos que colocar en el presupuesto nacional el subsidio de las organizaciones políticas, ellas que resuelvan su problema. Hay muchísimos países que no se manejan de esa manera y funcionan los partidos políticos y nosotros así funcionábamos también. Ahora, ¿por qué ese privilegio irritante que tienen las organizaciones políticas debería de quitársela a todos y buscar la forma de fortalecer más las reglamentaciones? Pero hay un tema, Alcázar, que dicen que usted no se mete el cuchillo para su propia garganta y por eso es que las organizaciones políticas nunca toman una decisión que favorezca en sentido general al pueblo cuando ellos se ven afectados de manera directa. Guillermo, hablando antes ya de irnos prácticamente, hay un tema que está afectando mucho la salud en la República Dominicana. Bien, se acaban de detectar más de 75,000 personas con problemas auditivos en la República Dominicana. Hay una ley, Guillermo, la 90 algo, no recuerdo ahora, que castiga hasta que los vehículos de motor en las calles y avenidas toquen innecesariamente la bocina. Pues ya no solamente es en los vehículos de motor, las guaguas están transitando, y hay una ley también que lo prohíbe, por dentro de las urbanizaciones. Como hay tantos tapones en la avenida, usted lo ve que se meten por Paraíso, pues meten por el Quisqueya, guagua pública, cuando van llenas saliendo, y no hay nadie que controle eso. Ya se ha perdido la paz en el Mirador Norte, usted lo ve, en el único lugar que donde yo no he visto, y bueno, lo vi el otro día en la Sarasota, son esas guaguas llenas
cuando van para San Cristóbal, para Jaina, por ahí, se meten por la Sarasota, se meten en la Caunabo. Entonces las autoridades tienen que organizar mejor las patrullas motorizadas que andan recorriendo nuestras calles, nuestras avenidas, y decirle que hay una ley que impide que las guaguas públicas transiten por las urbanizaciones. Yo creo que debe ser, definitivamente las autoridades deben tomar carta, Guillermo, en este asunto. Bueno, donde hay que tomar carta, Balcácer, también es en tomar una decisión ahora de despedir el programa porque el tiempo se ha agotado. Lamentablemente el tiempo es el que manda y hemos llegado a la parte final, no sin antes agradecer a ustedes, permitirnos llegar hasta sus hogares e invitarles para que el lunes nuevamente a esta misma hora y por este espacio nos esperen. Feliz resto de la noche y feliz fin de semana. Hasta el lunes. Presentamos En 3 Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 Puntos.